tras el mito de la conquista de México. Parte 13.1. ¿Quién o quiénes crearon el mito de la conquista de México? Para varios estudiosos, la principal fuente que sustenta la invención histórica y jurídica denominada la conquista de México son las cartas de relación escritas por Hernán Cortés, las cuales ofrecen, de acuerdo con la historia oficial, el primer testimonio de lo que fue el México antiguo y cómo se llevó a cabo su conquista. Según esto, Cortés dirigió al emperador Carlos V 5 extensas cartas, llamadas por él mismo de relación, con el propósito original de justificar su alzamiento y la aparente traición a la confianza de dicho monarca. A partir de la segunda carta, su intención fue dejar constancia escrita, mucho más fantasiosa que real, de la magnitud de su empresa, así como de los fracasos y adversidades que debió sortear, él más que nadie, para lograr sus objetivos. Así, Cortés escribió sus 5 cartas de relación, separando cada una de las etapas de su empresa. Veamos brevemente en qué consisten. La primera de las 5 cartas de relación fue escrita en la Villa Rica de la Veracruz, muy probablemente en la primera semana de julio de 1519, y se extravió o destruyó, e incluso algunos sostienen que nunca existió. Por eso, se le reemplazó con la llamada Carta del Cabildo, fechada el 10 de julio de 1519, del mismo puerto recién fundado. En esta carta, Cortés describió los acontecimientos más importantes luego de su salida de Cuba, por ejemplo, la organización de la expedición, los gastos que realizó para conformar sus huestes, la exploración y los incidentes ocurridos en las costas de Yucatán y en el Golfo, la fundación de Veracruz y el alegato para justificar su desobediencia al gobernador de Cuba, Diego Velázquez. La segunda carta, con fecha del 30 de octubre de 1520, se elaboró en la recién bautizada comunidad de Segura de la Frontera, o Tepeaca, en el actual estado de Puebla, e incluía un plano de la Ciudad de México atribuido a Cortés. En esta carta, el capitán español refirió la supuesta destrucción de las naves y el viaje desde la costa hasta la ciudad de Tenochtitlán, cuyo esplendor y el de la corte de Moctezuma describió con gran admiración. De manera falaz, sostuvo que el tlatoani mexica había aceptado ser vasallo de Carlos V. Además, contó el enfrentamiento con Pánfilo de Narváez y concluyó con la huida de los españoles poco después de la derrota de la Noche Triste. La tercera carta, que es la de mayor extensión, está fechada el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán. En esta carta, el peninsular relató la preparación del contraataque, el asalto en torno a los lagos, el asedio, la destrucción y la caída de la capital del pueblo mexica, y las guerras para someter a otros pueblos como parte del proceso de colonización posterior en la recién nombrada Nueva España. La cuarta relación es del 15 de octubre de 1524 y fue elaborada en la Ciudad de México Tenochtitlán. En esta carta, Cortés insistió en resaltar su capacidad como gobernador, nombramiento que el rey le otorgó en octubre de 1522. Además, recordó los gastos realizados y los servicios prestados a la corona, y dio cuenta de la organización y crecimiento de la nueva provincia española. La quinta carta, del 3 de septiembre de 1526, también fue fechada en México Tenochtitlán. En esta relación, el capitán español narró la desastrosa expedición a Honduras,
la ejecución del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, y luego de casi 2 años, a su regreso a México, sus intentos por restablecer el orden y recuperar el poder. Al principio de esta última, dice Cortés que el 23 de octubre de 1525 envió desde Trujillo, Honduras, otra carta de relación, también perdida como la primera. Luego de las cartas, otros cronistas españoles del siglo XVI, como Francisco López de Gómara, Juan Ginés de Sepúlveda y Bernal Díaz del Castillo, que trataron personalmente con el capitán, recrearon la versión triunfalista de este, que también fue repetida por algunos autores descendientes de los aliados autóctonos de Cortés. En conjunto, las cartas de relación de Cortés, la conquista de México de Gómara, la Demócrates Alter de Sepúlveda y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz constituyen, hasta la actualidad, las principales fuentes de información acerca de los hechos, acontecimientos y personajes involucrados en la falaz conquista de México. Así, con base en lo que se señala en esas 4 obras, escritas todas por españoles, la historia oficial ha nutrido su versión acerca de ese importante y cruento proceso transformador. A mediados del siglo XX, Octavio Paz, en su obra El laberinto de la soledad, reinterpretó la mal llamada conquista de México con base en un enfoque psicoanalítico, en el que Cortés representa el papel del padre violento y la Malinche el de la madre violada. Paz recreó estos personajes históricos como símbolos de un conflicto sin resolver, aunque al hacerlo parece que caracterizó al expedicionario español del siglo XVI como a una especie de caballero medieval y a Cortés, aunque reconocía que es un personaje contradictorio, como a un ser heroico casi semejante a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Aunque esta sea una especie de reinterpretación moderna, recicla la invención histórica y jurídica de la supuesta conquista de México y sirve de sustento a la versión oficial sobre este acontecimiento. Lo que no dice el oficialismo es que, además de que no existe el manuscrito original de la obra de Cortés, en realidad, con sus cartas de relación, el capitán español no escribió un libro sobre la historia de la conquista, sino una especie de informe manipulador, interesado y tramposo, con la obvia intencionalidad política de recuperar el favor del rey. Pero, ¿qué tipo de documento eran las cartas? Las cartas eran una especie de informe que debían enviar los empresarios o expedicionarios españoles a la corona durante y al finalizar sus misiones de exploración, confrontación, colonización y explotación. Dichos informes tenían una doble finalidad. Por una parte, servían para mantener al monarca al tanto de los acontecimientos y de las tierras adquiridas, sobre todo si en estas se encontraban poblaciones indígenas y metales preciosos, indispensables para continuar la empresa hacia las fases de colonización y explotación. Por otra, tenían el marcado carácter de servir como una especie de solicitud de recompensa por los servicios prestados a la corona en forma de cargos, títulos y remuneraciones. De ahí que se les conociera también para ser utilizadas como una prueba de mérito. Por eso, no era extraño que quienes las redactaran tuvieran el enorme interés de magnificar sus logros, sus hazañas o sus proezas, es decir, sus méritos. Mientras más exageradas, se esperaba, serían mayores las recompensas obtenidas por la gracia del rey. En efecto,
La esencia y finalidad de estos documentos obligaba a sus autores a engrandecer sus propias hazañas y a demeritar o a ignorar las de los demás, eliminando los acontecimientos que no les fueran favorables, así como las acciones y logros de sus compañeros o cómplices. Gran parte de la mitología de la conquista aparece y se sustenta en las cartas de relación. Los españoles, como seres superiores, bendecidos por la divina providencia, la invisibilidad de los aliados indígenas y de los esclavos africanos, y sobre todo, la interpretación de la mal llamada conquista como el logro de individuos audaces y sacrificados.